Buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 12 del tutorial creando aplicaciones con Spring Boot y su ecosistema. Y veremos un nuevo tema, que es la dependencia Spring Data JPA. Recuerda que puedes apoyarme dándole like a este video, suscribiéndote al canal y escribiendo tu comentario. Bien, ¿qué es esto de la dependencia Spring Data JPA? Pues es un módulo dentro del ecosistema Spring Data que facilita el acceso y manejo de bases de datos relacionales usando el API de persistencia de Java, lo que es JPA. Así que, bueno, dentro de Spring Data, este Spring Data JPA es un subproyecto especializado en las bases de datos relacionales. Aunque no es imprescindible conocer el API de persistencia para entender esta nueva parte, esta nueva dependencia de Spring Boot, sí que es recomendable conocerlo. Entonces hay un tutorial de persistencia en el canal. Verán el link pasando por la parte superior derecha de la pantalla y también lo voy a dejar en la descripción del video. Es muy recomendable tener conocimientos para aprovechar mejor y entender muy bien lo que está sucediendo. Bueno, esta dependencia abstrae y simplifica la implementación de operaciones CRUD, como lo son crear, leer, actualizar y borrar, liberando a los desarrolladores de la necesidad de escribir consultas SQL o JPQL repetitivas y mejorando la productividad en el desarrollo de aplicación. Si han empezado a estudiar Java, pues vieron que al principio para hacer las operaciones de base de datos se usaba JDBC, era lo que se usaba al principio y podrán recordar que se debía escribir bastante código para poder tratar las bases de datos. Y también hacía falta bastante conocimiento de SQL, ya que las consultas se escribían en ese lenguaje. Luego se desarrolló el módulo de persistencia que simplificó las cosas y que en vez de trabajar con tablas comenzamos a usar objetos que mapeaban esas tablas en base de datos, lo cual dio lugar a un lenguaje JPQL que es como un paralelo al SQL, pero en lugar de ir contra tablas, iba contra objetos. Entonces, esto hacía que, digamos, una parte que, digamos, daba mucho trabajo en JDBC era mapear los datos de las tablas hacia los objetos y viceversa. Pues ya con JPQL teníamos los datos directamente dentro de los objetos. Entonces eso aumentó muchísimo el rendimiento y la productividad. Bueno, sobre todo la productividad. Ahora JPA es una vuelta de tuerca más, porque ya nos evita incluso tener que escribir JPQL. Entonces, en conjunto, Spring Data JPA permite desarrollar rápidamente aplicaciones de Java que interactúan con bases de datos relacionales, promoviendo un enfoque declarativo y simplificado en la capa de persistencia. ¿Qué principios de funcionamiento tiene Spring Data JPA? Se basa primero en repositorios basados en interfaces que permiten definir repositorios simplemente extendiendo las interfaces JPA Repository o CRUD Repository. En tutoriales siguientes iremos viendo qué es cada cosa de ellas. Spring se encarga de proporcionar implementaciones concretas para las operaciones CRUD y consultas básicas, lo que elimina la necesidad de escribir mucho código repetitivo. Es decir, estas interfaces nos van a proveer de muchísimos métodos que no vamos a necesitar escribir. Luego tenemos las consultas basadas en nombres de métodos, puesto que genera consultas automáticamente a partir del nombre del método. O sea, se define un método en el repositorio con un nombre descriptivo y Spring Data es capaz de interpretar ese nombre y generar la consulta apropiada. Entonces, esto también es maravilloso, ya lo vamos a ir viendo. Además, bueno, vamos a usar anotaciones JPA, puesto que las anotaciones JPA como Entity ID, Generated Value, Column se utilizan para mapear las clases de Java a las tablas de la base de datos. Por eso es que les decía que, bueno, que sí que el conocimiento de persistencia se usa aquí. Estas anotaciones indican cómo los objetos deben ser persistidos, eliminando la necesidad de un mapeo manual. Cuando el Spring Data se queda corto, pues tenemos la posibilidad de hacer consultas personalizadas utilizando la anotación query y que aunque Spring Data genera consultas automáticamente, también permite definir consultas personalizadas.
con query que nos va a permitir hacer consultas JPQL, pero también consultas SQL, o sea que tenemos flexibilidad total. Y además, bueno, tiene unas características de paginación y ordenamiento que facilita la paginación y el ordenamiento de resultados mediante la interfaz Pageable. Esto lo veremos más adelante también. Esto permite manejar grandes conjuntos de datos de manera más eficiente. Bien, ¿qué beneficios clave tiene Spring Data JPA? Bueno, para empezar, minimiza el código repetitivo al generar implementaciones crudo automáticamente. Luego, fomenta una arquitectura limpia y orientada a datos al separar las operaciones de datos de la lógica de negocios. Además, el manejo eficiente de datos mediante paginación y ordenación integradas. Y por último, la facilidad para realizar pruebas unitarias al tratar los repositorios como dependencias inyectables. Bueno, hemos visto en grandes rasgos todo lo que compone el módulo de Spring Data JPA y iremos desgranando todas estas cosas en los próximos tutoriales. ¿Qué vamos a hacer en la parte práctica de hoy? Pues vamos a agregar esta dependencia de Spring Data al proyecto que hemos venido desarrollando a lo largo del tutorial y lo que vamos a hacer es sustituir los datos en memoria que veníamos usando. ¿Se acuerdan que teníamos una lista con unos productos, una lista en memoria, y era lo que estábamos utilizando para alimentar nuestro servicio, microservicios? Pues esa lista la vamos a sustituir por una base de datos PostgreSQL. Entonces, vamos a hacer una copia del proyecto usado en la parte anterior del tutorial y haremos lo siguiente. Uno, agregar las dependencias necesarias. Dos, agregar la configuración de la base de datos y de JPA. Y tres, vamos a hacer las adaptaciones necesarias de nuestro código para que ahora trabaje con la base de datos en vez de la lista. Eso es el objetivo para el tutorial de hoy. Entonces, vamos a ponernos manos a la obra. Aquí ya tengo abierto el Spring, perdón, el proyecto con la copia. Así que vamos a abrir el POM y tenemos entonces que agregar las dependencias. Entonces vámonos al navegador. Si tuviéramos que comenzar el proyecto desde cero, pues tendríamos que agregar, bueno, web, que siempre se usa, y JPA. Y este sería el Spring Data JPA. Además, el controlador de la base de datos o los drivers de la base de datos que vayamos a usar. En este caso, como es Postgre, pues tendríamos que agregar Postgre. Y así construiríamos nuestro proyecto. Como estamos ya en un proyecto iniciado, pues vamos a agregarla a través de Maven Central Repository. Entonces vamos a buscar acá Spring Data JPA y es este, Spring Boot Starter. Entonces vamos a buscar cualquiera, porque la versión a la final no la vamos a usar, y vamos a pegarlo acá. Voy a pegarlo debajo del web. Y bueno, le voy a quitar esta parte y le voy a quitar la versión, puesto que la versión está descrita aquí arriba para todos los módulos de Spring Boot. Bueno, seguidamente voy a buscar la dependencia de Postgres. Entonces, Postgres SQL Drive. Lo busco acá, es este primero que está aquí, y voy a tomar la versión más nueva, lo voy a copiar y me lo llevo a mi dependencia. Lo voy a poner acá justo debajo de este de Lombo. Bueno, aquí le quito este comentario y recargo mi POM. Bueno, entonces ya la primera parte la tenemos hecha, que es hemos agregado las dependencias que nos va a permitir usar Spring Data JPA. Luego tenemos que agregar unas configuraciones en el Application Properties para poder usar la base de datos. Entonces, bueno, antes de configurar la base de datos tendríamos que tener una base de datos creada. Entonces, van a necesitar tener instalado PostgreSQL. En el tutorial hay varios tutoriales de integración en Windows, en Docker. Bueno, voy a dejar los links a esos tutoriales de instalación en la descripción del video. En mi caso, pues tengo instalado el Postgre en Docker, en una máquina que no es la máquina local. Entonces, bueno, voy a crear un
esquema que vamos a ir usando en el tutorial, pero bueno, ese esquema se lo voy a asignar a un usuario. Entonces voy a comenzar creando un usuario, acá crear nuevo rol, lo voy a llamar Spring Boot, y le voy a poner el mismo password. Acá le dejo que sí, es un usuario. Entonces le pongo esto y lo grabo. Seguidamente voy a refrescar para que ese usuario esté disponible y voy a crear un esquema. Entonces acá, esto lo estoy haciendo con el usuario administrador de mi base de datos. Entonces, el superusuario. Voy acá a poner esquema, aquí le pongo el nombre Spring Boot y voy a buscar mi usuario Spring Boot. Lo creo y si abro ese esquema, vamos a ver que tengo un esquema cuyo propietario es el usuario Spring Boot que acabo de crear. Bueno, perfecto. Entonces, voy a crearme una conexión para ese usuario. Bueno, aquí ya la tengo creada, pero bueno, vamos a crearla, voy a eliminarla. Voy a crear esa conexión, acá en Postgres. Acá, pues, el que tenga en su máquina local deja el localhost, yo tengo que cambiarla por una IP, 168.170. Acá mi base de datos se llama laboratorio, y estoy usando el usuario que dijimos, Spring Boot, y le dejé el mismo password. Voy aquí a probar la conexión, aquí se conecta perfectamente. Y así que bueno, voy a copiarme esta URL porque la voy a necesitar. Y acá le voy a dar Finish. Bueno, regreso a Spring Boot y ahora voy a crear la configuración de mi base de datos. Entonces voy a poner acá, configuración de la base de datos. Entonces, tengo que agregar una serie de propiedades. Spring.datasource.url. Para eso copié la URL. Porque la URL pues, va a ser la misma con la que nos conectamos ahí en DBeaver. Que es JDBC, dos puntos, PostgreSQL, dos puntos, barra, barra, la IP o localhost, dependiendo si es local o no, el puerto y la base de datos. Bueno, voy a copiar otras propiedades que serían Spring Data Source y el username, que va a ser el usuario que acabamos de crear, que era Spring Boot. Luego voy a crear otra propiedad que es el password, y es el mismo Spring Boot. Por último, le voy a decir el driver que debe usar. Entonces, esta es otra propiedad, Spring Data Source, punto, driver, class, punto name, y esto va a ser org, punto, PostgreSQL, punto, driver. Bueno, voy a agregar además la configuración JPA Hibernate. Entonces, configuración JPA Hibernate. Hibernate porque es el proveedor JPA que usa Spring Boot. Entonces, acá ponemos spring.jpa.properties.hibernate.dialect. Y acá vamos a poner org.hibernate.dialect.PostgreSQL Luego vamos también a decirle cómo debe comportarse con la base de datos. Hay varias posibilidades. Vamos a escribir acá spring.jpa.hibernate.ddl-out. Acá hay varias formas. Puede ser create, con lo cual me va a estar creando mi tabla cada vez que se ejecute. Puede ser puede ser update, con lo cual va a ir refrescando mi modelo de datos cada vez que lo ejecuto, o validate, que tendría que comparar que el mapeo que tengo de mi base de datos en mis objetos coincide con la base de datos física. Como no tengo ninguna tabla, voy a utilizar update para que tampoco me la esté creando cada vez que hacemos,
que lancemos la aplicación, sino que la va a actualizar solo si cambio el mapeo. Entonces, voy a dejar esa propiedad update y iremos viendo las otras a medida que vayamos avanzando en el tutorial. Con esto ya tenemos el segundo punto, que es la configuración. Ahora vamos a adaptar nuestro código para que trabaje con una base de datos. Entonces, el objeto producto con el cual estábamos trabajando, que era, digamos, lo que estábamos utilizando en nuestros microservicios, ya no va a ser un simple objeto, sino que tiene que convertirse en el objeto que va a mapear una tabla en la base de datos. Entonces debemos convertirlo en una entidad. Todos estos detalles de cómo crear una entidad y las distintas anotaciones lo pueden ver en el tutorial de persistencia que les comenté hace rato. Entonces, acá tendríamos que poner entidad y con eso lo estaríamos convirtiendo en la entidad. Luego, con la notación table, vamos a relacionarlo con una tabla de la base de datos. Y aquí le vamos a dar el nombre de la tabla con la cual se debe cruzar. Si la tabla existe, pues se cruzaría con una tabla existente, pero en este caso, como no existe, la va a crear. Y la vamos a llamarla productos. O sea, el nombre que pongamos acá es el nombre que va a tener la tabla cuando sea creada. Entonces, productos. Luego, un requisito de las entidades es que tienen que tener un constructor vacío. Entonces vamos a agregar el no arg constructor para que tenga un constructor vacío. Luego, otro requisito es que tienen que tener una clave primaria. Entonces, la clave primaria se identifica con la anotación ID. Y en este caso vamos a usar una clave primaria que se genere automáticamente. Entonces vamos a ponerle que este es un generated value y le vamos a poner una estrategia, vamos a poner la estrategia identity para que, bueno, se lo genere mediante una secuencia. Luego, estos otros campos se van a relacionar con otras columnas de mi tabla. Ya tendría la columna código y estas serían dos columnas más. Para darle las características a cada uno de estas columnas de la base de datos se utiliza la anotación column y yo le puedo dar un nombre a esas columnas. Si es que el nombre que tengo acá no coincide con el que le quiero poner en la base de datos o el que ya existe. Acá yo puedo poner cualquier nombre. En este caso voy a dejar que el mismo nombre, así que no voy a usar esta anotación y solo voy a decirle que no puede ser nulo, entonces nullable igual false, y le voy a decir una longitud. Entonces voy a ponerle length, por ejemplo, 120 caracteres. Con el precio, pues sucede otro tanto. Puedo ponerle un nombre, pero realmente no se lo voy a poner y solo voy a impedir que me den valores nulos. Entonces lo voy a poner nullable, false. Bueno, con esto ya tendría ya mapeada mi tabla en la base de datos. Entonces, si yo ejecuto esto, normalmente debería ya crearme la tabla en la base de datos. Vamos a ejecutar. Ejecuto. Bueno, aquí dio un problema. Vamos a ver qué problema es. Parece que no se pudo autenticar. Vamos a ver si me da una causa. No password was provided. A ver, parece que no escribimos password. Ah, está mal escrito. Fíjense. Ten mucho cuidado con esto. Entonces, password, Spring Boot. Vamos a ver de nuevo. Ejecutamos y ahora sí parece que ha levantado. Entonces, vámonos a la base de datos. Vamos a la conexión que acabamos de crear, que era esta, y vamos a nuestro esquema, Spring Boot, y ya tenemos nuestra tabla productos vacía. Entonces, la acaba de crear. Bueno, voy a mover esta conexión acá dentro de mi, de mi orden que tengo acá. Bueno, en realidad es aquí Postgres y le voy a poner un nombre que la identifique mejor. Docker, aquí, Spring Boot. Entonces, ya tenemos una parte.
Lo siguiente, pues, es arreglar nuestro servicio para que en vez de trabajar con esta lista, trabaje con la base de datos que acabamos de crear, con el esquema que acabamos de crear. Entonces, lo primero es inyectar el repositorio. Ah, no, perdón. Antes de modificar el servicio, tenemos que crear un repositorio. Entonces, vamos a crear una carpeta. Acá la carpeta repository, y dentro de esa carpeta vamos a crear una nueva interfaz. Entonces, ponemos acá interfaz y la vamos a llamar, como es el repositorio de los productos, vamos a llamarlo producto repository. Esta interfaz la vamos a anotar con la notación repository, que es una nueva notación, y va a extender una de las dos interfaces que hablamos antes. Vamos a extender JPA repository, que tiene dos argumentos. Uno es digamos, la entidad con la que va a trabajar, que entonces aquí iría el producto, y lo otro, vamos a buscar acá el producto, es el tipo de datos de la clave primaria. Por eso hay que ponerle un objeto. Entonces, esto es un integer. Integer, y así se define nuestro root repository. Y haciendo esto, hemos creado un repositorio que va a tener varias operaciones. Ya lo van a ver enseguida. Entonces, bueno, voy a cerrar esto. Y ahora sí, vámonos a la implementación de nuestro servicio y vamos a reemplazar esta lista. Entonces, lo primero es inyectar este repositorio. Entonces, vamos a inyectar ese repositorio. Vamos a hacer create final producto repository. Vamos a llamarlo producto repository y lo vamos a inyectar por constructor. Entonces vamos a agregar la anotación de Lombok, requiere arc constructor. Bueno, ya que esto inyecta el repositorio. Lo siguiente es ir modificando las operaciones. Entonces acá, en vez de buscar una lista, vamos a decirle, vamos a poner acá this.producto repository, vamos a quitar esto, punto find by ID, o sea que retorne la lista. Entonces fíjense que el repositorio ya me ha dado la operación find by ID. Y no he tenido que escribir absolutamente nada, ni tengo que hacer conexión, nada. Ya esto me va a ejecutar una búsqueda por identificador, o sea, por clave primaria en la base de datos. Para el find all es más o menos más de lo mismo. Vamos a poner acá return, vamos a poner this punto producto repository punto find all. Y ya esto me va a retornar todos los elementos que hay en la base de datos. Luego vamos a crear el producto. Entonces, en vez de agregarlo en una lista, vamos a agregarlo en la base de datos. Vamos a poner acá this.producto-repository.save y aquí el producto que vamos a grabar y lo retornamos. Ese save, ese save lo que hace es que retorna una entidad de las que estamos grabando. Entonces ya cumple con este retorno. Bueno, el update, pues lo que tenemos acá es que primero lo buscamos y en producto a modificar queda el producto modificado. Entonces aquí vamos a hacer un return product, vamos a poner aquí también para seguir con la misma nomenclatura, this.producto repository.save y hay que pasarle el producto a modificar, pero como está en un optional hay que sacarlo del optional. Entonces hacemos un get. Y esto me va a devolver un producto, pero tengo que meterlo dentro de un optional. Entonces aquí voy a poner optional.off y entonces dentro del optional pues voy a hacer la grabación. Bueno, ya con esto también actualizo. Y lo que me queda es la última operación. Aquí voy a hacer lo mismo. This.productos repository.delete by ID y le paso el ID. Entonces, fíjense cómo me ha proveído
el repositorio de todas las operaciones esenciales. Está eliminar, grabar, o sea, tanto modificar como crear y las consultas. Entonces, bueno, ahora ya puedo eliminar la lista. Quito la lista y puedo quitar aquí esto de esta importación. Bueno, voy a reiniciar el servicio y a ver si que no haya explotado nada. Vamos a ver qué tal va. Arranco el servicio y parece que ha ido todo bien. ¿Cómo vamos a comprobarlo? Vamos a comprobarlo usando nuestro Postman. Entonces, acá vamos a consultar un servicio. Si hacemos un send, no ha encontrado, porque bueno, no existe producto 30. Si busco todos los productos de la lista, no va a conseguir nada, porque no existe. Si quiero crear un producto, pues ahora ya no necesito enviar el código, porque el código lo va a generar la base de datos. Entonces puedo quitar esto y puedo ejecutar. Y fíjense que sí, efectivamente me ha creado un código, me ha creado un producto, le ha asignado el código 1. Si vamos a la base de datos, vamos aquí a Spring Boot, vamos a nuestra tabla y si abrimos, vemos que ha creado este producto. Si consulto todo, pues ahora fíjense que ya tengo un registro y aquí podría, por ejemplo, también consultar el producto 1 y ahora sí que va a encontrar un producto. Si quiero modificar, entonces ya pasa lo mismo, no necesito enviar el código porque el código lo voy a enviar por acá arriba y aquí mando las nuevas características. Digamos, si pongo un producto que no existe, pues me mandará un error, not found, y si mando el producto 1, me retorna el producto modificado. Vamos a ver si de verdad lo modificó. Aquí consultando un producto y aquí vemos que sí, efectivamente lo ha modificado. Vamos a grabar esta modificación y para eliminar el producto, pues si intento eliminar un producto que no existe, pues no encuentra el producto, pero si quiero eliminar el producto 1, ahora lo ha eliminado y si consulto todos los elementos, vemos que ya no queda ninguno. Bueno, para que no quede tan pobre la base de datos, vamos a crearlo de nuevo. Entonces lo creo y ahora pues lo ha creado con el código número 2. Así que fíjense lo sencillo que ha sido sustituir nuestra lista por un repositorio. Y bueno, con esto hemos alcanzado los objetivos del tutorial de hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.